saludarles. Dígale a alguien, qué gusto me da verte esta mañana. Ay, pastor, vengo con mi esposa. Por eso, dile, qué gusto me da verte aquí juntos. De pronto pensamos que lo cotidiano no es la misma emoción, pero es lo que más deberíamos disfrutar. Lo que más deberíamos disfrutar. Qué bueno que podemos estar juntos. Solo antes de empezar, quiero volver a decir con todo mi corazón que le doy muchas gracias a Dios siempre, todos los días, cada semana, por cada mujer y cada hombre que hacen posible el trabajo para que podamos reunirnos y están aquí. Ayer tuvimos nuestra conferencia Lab y estuvieron sirviendo algunos. Digo algunos, les tocó operar, pero todos servimos en ánimo, en espíritu, en disposición. Y por eso tengo esta sudadera, porque además de recordarles que tuvimos nuestra conferencia, decirles que pasamos un muy buen tiempo. El tema que se tocó fue muy interesante, de verdad es muy importante el tema de cultura. No es un tema nuevo, es un tema que existe. Todos tenemos cultura familiar, cultura regional, cultura de un país, cultura de una iglesia, cultura del reino, todos. Y es tan interesante poder mirar lo importante de cómo abrazar y trabajar este tema. Y ayer fue un momento muy bonito, un tiempo muy bueno. Quienes no pudieron estar, lo lamentamos porque fue un muy buen tiempo, pero te animamos a que sigamos conectados con las siguientes actividades de la conferencia Lab. Y esta sudadera la traigo hoy para decirles que algunos ayer estuvieron diciendo, pastor, y no hay para nosotros. Y entonces quien nos las hizo y las imprimió, se llama, no sé si están impresas o lo que sea, justamente tiene algunas en la zona 2. Si a alguien le interesa, es un bonito regalo de Navidad, ¿verdad? Y en lugar de que leas aquí Nike o Converse o León, Puma o lo que sea, regala una playera. Cuando la gente te pregunte qué es Lab, le dices, y que puedan ver la emoción que a ti te da saber que eres parte de una casa y parte de una conferencia que tiene el objetivo de sumar en estas tres áreas a las personas. ¿Todos saben lo que es Lab? Yo creo que sí, pero se los voy a recordar. La L es de liderazgo, la A es de adoración y la P es de profecía. Liderazgo porque todos trabajamos con liderazgo, todos. Nadie está fuera de trabajar en el liderazgo. Unos lo ejercen y otros responden y colaboran. 2, adoración porque la vida en Cristo es una vida de adoración. En Juan dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que la relación con el Señor es de adoración, donde hay amor, donde hay fidelidad. ¿Por qué trabajamos esa área? Y profecía, porque una iglesia profética no es la que anda vaticinando el futuro, sino es una iglesia que tiene su mirada hacia adelante. Lo que sigue, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que hay que abrazar, lo que hay que esperar, lo que hay que confiar, lo que hay que sembrar. Y por eso es que estos tres temas están en nuestra conferencia. Ayer fue solo de cultura, que tiene que ver con la parte de liderazgo, de esa mentalidad que todos debemos tener. Y bueno, se grabaron y posiblemente en un tiempecito adelante las subamos para que quienes no pudieron estar puedan tener acceso a estas conferencias. Muy bien, pues vamos a ir al tema del día de hoy. Y quisiera yo comenzar diciendo o contando una historia. Un día nosotros fuimos a Estados Unidos y fuimos en carretera hace muchos años. Íbamos cada año con un amigo, el pastor Pedro Cantú, cuando ellos comenzaban su iglesia. Íbamos cada año, y aquella ocasión siempre íbamos en 2 camionetas, una para los hombres, otra para las mujeres, cuando llegaban a ir mujeres, o si no, para separar a los que íbamos. Y de regreso, estábamos en Houston, obviamente, para ir a México. Si todos estamos de acuerdo, tienes que tomar una carretera que vaya al sur. Si no, nunca vas a llegar a México. Llegamos a la frontera, estábamos creo que en El Paso, Texas, por alguna razón llegamos al Paso. Creo que íbamos a dejar un encargo. Y estábamos a unos minutos de la frontera para entrar a México. Así que entonces
Nos habíamos desvelado porque habíamos hecho un viaje de Houston a Los Ángeles, de California al Paso, y del Paso veníamos a México. Y yo iba desvelado de no dormir varias noches en los viajes, en ese viaje. Y cuando llegamos a la frontera dije, bueno, ahorita que lleguemos a la revisión me despiertan, y me quedé dormido. Y cuando me quedé dormido todavía había luz, y cuando abro mis ojos veo que ya está oscuro. Y yo dije, ya estamos en México y no me despertaron para revisar. Qué curioso. Entonces yo les dije, ¿en dónde vamos? Y alguien me contesta, no hemos llegado a la migración, a la aduana, al cruce, pues, a la frontera. ¿Y a qué horas son? Habían pasado 3 horas. E íbamos, entonces me veo hacia adelante y veo que vamos en una carretera. Y entonces le digo al chofer, ¿a dónde vamos? Y me dice, pues a México. ¿A México? Y veo el señalamiento de la carretera, y hay una autopista que atraviesa todo de este a oeste de Estados Unidos, que es bueno, entre otras, que es la carretera 10, que va desde Miami hasta California. Y yo veo que estamos en la carretera 10. Y le dije, oiga, pero vamos al este, norte, sur, este, oeste. Al oeste, le dije. Ya íbamos de regreso a California. Ya llevábamos 3 horas. ¿Por qué te platico esto? Porque los que iban conduciendo iban con todo el ánimo, después de 3 horas, esperando llegar a México en una carretera que no los iba a llevar a México. Y cuando les hice, echaron las luces al de adelante, nos paramos, adelante había un retén, le preguntan al policía, oiga, ¿y para México? Y se ríe el policía y dice, por aquí no van a llegar. Nos dio permiso de cruzarnos, ni siquiera hasta el retorno, sino por la cuneta que hay, nos cuidó el policía, buena gente, y nos hizo pasar, regrésense, y llegando a tal lugar, toman la carretera que va para México. La segunda historia es similar. Un día hicimos una cena de Navidad para el coro de la iglesia donde estaba yo pastoreando, y el grupo de alabanza, y estaba el coro, y una de las hermanas, la más grande, ella vivía en la zona centro-sur. Y entonces llegó a la parada del camión y ella, veíamos que no llegaba. A esta hermana le pasaron varias cosas, pero de esas personas despistadas, ¿conoces algún despistado en tu familia? Ahora resulta que nadie, pero bueno, yo sí conozco en mi familia. Y entonces la hermana llegó cuando ya íbamos a la mitad del convivio, de la comida. Ese día comimos, creo que en un restaurante, no recuerdo cuál, y llega la hermana y pues la saludamos. Era de las mayores, creo que la mayor de edad del grupo. Le dimos la bienvenida. ¿Qué pasó, manita? ¿Todo bien? En esos tiempos no había tantos celulares como ahora. Y ya se siente y dice, ay, pastor, ¿qué cree que me pasó? Estaba yo en la parada del camión y yo veía los camiones y todos decían universidad. Y yo decía, ¿y a qué horas va a pasar el de Indios Verdes? El que entendió, entendió. Estaba esperando el camión hacia el norte en las paradas de los camiones que iban al sur. Estaba del otro lado de la avenida Insurgentes. Nunca iba a pasar un camión que dijera Indios Verdes. Pero ella estaba esperando, y ahí esperó un ratotote hasta que dijo, caray, ¿por qué no pasan los de Indios Verdes? Puros de universidad pasan. Las dos historias tienen un común denominador. No por esperar a que pase algo que queramos va a pasar si no esperamos bien. Y el mensaje que hoy quiero dejar en tu corazón es ese: esperando bien. Porque podemos tener esperanza, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Podemos esperar, ahora que cerramos el año, algunas cosas para el cierre y otras para el próximo año. Pero es importante que nosotros podamos esperar bien. Ahora, ¿por qué es importante la espera? Porque ustedes y yo sabemos que cuando esperamos incorrectamente, la misma espera se convierte en el factor que nos desanima. ¿Y por qué no pasó? Como esta querida hermana. ¿Y por qué no llega el de Indios Verdes? Pues porque por aquí no va a pasar. Pero aquí he estado 1 hora, puedes estar 10, pero por aquí no va a pasar. ¿Por qué? Porque tienes que tomar otro lugar y tienes que estar en otra posición. Y pudiera ella haber dicho, ay,
¿No te ha pasado a ti cuando el tiempo se te va? ¿Qué terminas diciendo? ¿Ya para qué voy? Y la espera que te había llevado a ir, ahora es la misma que te desanima para decir, no tiene sentido ir. Por eso es tan importante manejar bien la espera en nuestras vidas, porque si nosotros esperamos bien, vamos a vivir lo que dice la palabra de Dios en Isaías 40:31. ¿Te acuerdas lo que dice? Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Número 1, si tú y yo esperamos bien, vamos a tener nuevas fuerzas. Si crees que las fuerzas o si sientes que las fuerzas se te están yendo, revisa cómo estás esperando. Porque tal vez estás esperando en la tía que te herede, o en el jefe que te promueva, o estás esperando en que el Infonavit te cancele la cuenta, o estás esperando que Indios Verdes pase cuando estás en universidad. Y dice claramente la Escritura, los que tienen nuevas fuerzas son los que esperan en el Señor. Y luego dice, correrán, bueno, sigue adelante, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. No confundamos el cansancio natural por un trabajo con el cansancio anímico de la falta de energía para seguir, de la falta de vigor para continuar. Entonces, ¿qué hace la espera correcta? La espera correcta te sigue revitalizando. Por eso el salmista decía, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería la manifestación de Dios en la tierra de los vivientes. Es decir, que yo vería a Dios manifestarse en esta tierra. No espero la gloria venidera, sino creo que Dios tiene una gloria para mi vida en esta tierra. Y él dice, hubiera yo desmayado si no creyera. Entonces Isaías dice, los que esperan en el Señor, ¿verdad? Ellos van a correr y no se van a cansar. ¿Por qué es tan importante la espera buena o esperar bien? Porque hacerlo nos va a mantener revitalizados. Escucha, querido, de manera no natural. La natural nos desgasta. La Biblia dice, el hombre natural se desgasta continuamente, pero el espiritual se va renovando, ¿verdad? Por la obra del Espíritu de Dios. Luego dice más adelante, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y las dos palabras, correr y caminar, están hablando de una cosa: la esperanza correcta te hacen avanzar. Porque correr es moverte, caminar es moverte hacia donde quieres ir, hacia la meta, hacia el rumbo que has tomado. Por eso es importante la espera correcta. Y por eso Isaías dice, no dice los que esperan caminarán, no, los que esperan en el Señor. Necesitamos nosotros aprender a esperar bien en nuestra vida, porque si no, de pronto estas tres cosas que les acabo de mencionar, en lugar de tenerlas en nuestra vida, nos juegan en contra. Nos desaniman, nos presionan, nos distorsionan la idea. Lo que antes abrazábamos con amor ahora nos pesa. Lo que antes abrazábamos con ímpetu ahora nos cansa. Lo que antes abrazábamos con emoción ahora nos fastidia. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde puede estar el problema? En la espera. Y no en esperar, sino en no esperar bien. ¿Y dónde está la solución? En esperar bien. Entonces quiero compartirles algunas cosas. No son todas, pero el mensaje que se quede en tu corazón: tengo que aprender a esperar bien. No solo a esperar bien en mi vida. Y te quiero compartir solamente tres cosas a este respecto. Y lo primero es lo que dice Hechos 1, versículos 13 al 14. Dice lo siguiente: cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban, el famoso aposento alto. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, no el celoso, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Y luego dice, todos se reunían y estaban constantemente
unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Si tú lees el contexto de esta historia, tiene un antecedente, y el antecedente es que Jesús se manifiesta a un grupo de discípulos, 500 en contabilidad, más o menos, eso es lo que dice el registro bíblico, y eran 500 personas, y Jesús se manifiesta, y es cuando es tomado al cielo. Pero antes les dice: no se muevan de Jerusalén. Cuando tú ves la historia y la sigues leyendo, dice que el número de estos discípulos en este lugar ya no eran 500, eran 120. No dice qué pasó, pero uno piensa y dice: ¿y dónde quedaron los otros? Los otros 380. Bueno, al parecer ya no estaban ahí. Con todo y que el Señor les dijo: no se muevan es decir, esperen hasta que sean investidos con la promesa. Esperen. Queridos, una de las cosas que más nos cuesta en la vida es esperar. Como no sé con quién habla, una querida hermana del grupo de discipulado decía: le dije a mi nieto me dijo: ¿me compras eso? Y la abuelita en buena onda le dijo: pídele a Dios que me hable al corazón para que te lo compre. Y el niño cerró sus ojos. ¿Ya te habló Dios? Así queremos todo. Pero no somos tan distantes o tan distintos a los niños. Señor, por favor, ayúdame. Mira, si es posible, dentro de 10 minutos te lo agradezco, Padre. Y la espera nos lleva a una desesperación cuando no lo hacemos de manera correcta. Y lo que empieza a suceder es que la actitud cambia. La actitud en medio de la espera o la desesperación se empieza a distorsionar. ¿No es cierto? Pongan el ejemplo. Cuando eres novio y llegas por la novia y te dice: en 10 minutos bajo, que traducido es 2 horas y media, pero eres novio. Y cuando baja 2 horas: hola, qué bonita te ves. Sí, porque eres novio, pero cásate. Y que te diga: en 10 minutos estoy, y baje en 2 horas. Ya me están empezando a ayudar con sus risas. Ya no le dices: qué bonita. Ahora le dices: ¿por qué te tardas tanto? O la otra: es que me estaba arreglando. Y tú por dentro: ¿por qué no se ve? Estoy bromeando, nadie dice eso. Pero tu actitud ya no es la misma, porque la espera empieza, si no lo cuidas, no esperas bien, empieza a golpear tu actitud. La actitud es la disposición de nuestro ánimo. De nuestro ánimo. Y Dios obra en nosotros, porque lo dice Isaías: los que esperan en Él, pero nosotros tenemos que aprender a conectar con lo que Dios quiere hacer. ¿Se acuerdan cuando el Señor va camino hacia el cumplimiento de la palabra de ser sacrificado? Y Pedro le dice: no te suceda esto, no vayas. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. No estaba diciendo que él era el diablo. La palabra Satanás es adversario, porque a veces pensamos que Satanás es el de rojo con cuernos y cola. No, Satanás en la Biblia no siempre es una entidad, es el ánimo y el ambiente. Me eres adverso a lo que quiero hacer. Ahora, no por esto le digan a nadie: apártate de mí, Satanás, porque se oye medio feo, pero esa es la idea en la Biblia. Y lo que estoy diciendo es que debemos, cuando hay una buena espera o esperar bien, es porque estamos cuidando nuestra actitud. Primer aspecto para que tu espera te haga bien, aunque haya que esperar: tu actitud, la disposición de tu alma, que no se altere. Que si creías, sigas creyendo. Que si gozabas, sigas gozando. Que si confiabas, sigas confiando. Porque cuando la actitud comienza a cambiar, entonces, como siempre lo he dicho, una situación progresa así. El asunto o el problema
lo que sientes te lleva a lo que piensas detona una actitud y después de la actitud viene una decisión. Y si la actitud no es la correcta, seguramente o posiblemente la decisión no va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestras emociones desde el principio. Dejé que las emociones me hicieran pensar cosas. Y si no, aquí están los casados que nos ayuden a dar testimonio de esto. ¿Cuántas veces tenemos diferencias y surge esta palabra hacia el esposo o hacia la esposa? Es que tú no piensas en mí. Y el esposo dice, chihuahuas. Y entonces, ¿por quién salgo a trabajar desde las 5 de la mañana? ¿Y por qué no he renunciado a mi trabajo? ¿Y por qué traigo a casa? ¿Y por qué me esfuerzo? Pero la esposa llega a pensar, bueno, yo sé que aquí nadie sabe lo que estoy diciendo porque ustedes no, pero hay gente que dice, tú no piensas en mí. Esas palabras, ¿de dónde vienen? Vienen de una situación que me hizo sentir, que dejé que ese sentimiento se quedara, que me llevó a pensar cosas que no son ciertas, y entonces empezó a pensar, él no piensa en mí, pues ahora yo no pienso en él. Mi amor, me duele la cabeza. El que entendió, entendió. Mi vida, ahí te voy, mi amor. Y llega así. Pero adrede, nadie sabe lo que estoy diciendo. ¿Qué fue lo que nos llevó a ese contexto? La actitud. Para esperar bien, en lo que debes de centrarte es en tu actitud. Ahora escucha lo que voy a decir, por favor, pon mucha atención. La actitud no te la roban, no te la quitan, tú la pierdes. Señor, es que el diablo me atacó y se la llevó mi actitud. No, Señor, es que si conocieras a mis hermanos, no, son bárbaros, especialistas en desanimarme. No. Cuando Dios habla de la actitud en el libro de Apocalipsis al ángel de Éfeso, le dice, tengo contra ti esto. No dice, te dejaste robar tu primer amor, te descuidaste. No, le dice, has dejado tu primer amor. Para nosotros esperar bien, no justifiquemos que alguien, por la culpa de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, del presidente municipal, del presidente del país, por la culpa de ellos estoy mal. No, tu actitud es algo que tú debes cuidar. Hay una frase que me gusta en el liderazgo que dice, líder es aquel que tiene la capacidad de tener los dedos metidos en la puerta y seguir sonriendo. Quien está preparado para el liderazgo tiene esa capacidad de decir, traigo una serie de problemas, pero yo te voy a seguir sonriendo y te voy a seguir animando. Y dicen por ahí que la medida de liderazgo tiene que ver con la capacidad de soportar y afrontar las adversidades en la vida. Y eso es cierto. Por eso tenemos que aprender a esperar bien. ¿Cómo lo hacemos? Cuidando mi actitud. Digan conmigo, cuidando mi actitud. Segundo, dice la Biblia, ahora en otro pasaje que también está en Hechos, en el capítulo 1, verso 3 y 4, durante los 40 días después de que sufrió y murió, hablando de Jesús, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les ha prometido, tal como les dije antes. La segunda consideración de esperar bien, lo dije al principio de la introducción, es estar en el lugar que debo de estar. Cuando tenía 14 años me dijeron que iba a predicar el evangelio. No abrí una iglesia a los 15. Mi lugar era estar en la iglesia, aprendiendo a amar a la iglesia. Porque cuando estás en la iglesia aprendes a amar a la iglesia.
Porque tenemos bueno, tenemos o somos, porque a veces tenemos y a veces somos. Voy a decir, porque a veces somos el hermano lija. ¿Sí saben esa? ¿Se la saben? No se las explico. El hermano lija es el que te acercas y es áspero. Y le dices, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué? O tal vez le dices, ¿cómo has estado? Con una sonrisa y te dice, bien. Y no te sonríe. Y en la iglesia vemos de todo tipo. Hay unos que de entrada la cara no nos ayuda. A mí gente me decía en los principios del pastorado, me llegaron a decir, me da miedo, es que creo que usted es muy payaso. Otros me decían, es que es muy serio. Otros con más confianza, ¿verdad? Los ingratos me decían, me caía gordo. ¿Cómo vas a ser pastor un día si no esperas en medio de la que va a ser el ambiente de tu ejercicio pastoral? Imagínate si como hermano no quieres a alguien, como pastor los corres. Este es áspero, sáquenlo. Ahí se inventen algo, que Dios lo mandó a la China, ahí se lo llevan. Entonces, durante 21 años, a los 14 Dios me habla, a los 17 Dios me habla a mí. Y ahí supe que Dios me estaba diciendo, tú vas a dedicarte al ministerio pastoral. Y yo tuve que entregarle mi sueño de mi profesión para decirle, voy a hacer lo que tú quieras. Me acuerdo, 17 años. Y entonces pasaron 17 y yo decía, ¿cuándo? Tal vez a los 18 Dios me haga pastor. Esta es mi historia, no tiene que ser la de todos. Pasaron los 20, 25, me caso, empiezo a ser pastor de una iglesia, pero no era el pastor de la congregación. Hasta los 35. Entonces, cuando eso pasa, yo me mantuve en la iglesia. No me aparté de la iglesia, no me aparté del liderazgo diciendo yo soy más capaz que ellos. No, yo decía, tengo capacidades diferentes, ellos no tienen lo que yo tengo, pero yo tengo lo que ellos no tienen, y esperé en la iglesia. Y créanme que en ese tiempo, más de una vez alguien me dijo, ¿por qué no abres tu iglesia? Porque si tú tienes un llamado y eres bueno para algo, más de uno te van a decir, tú eres pastor, tú deberías de abrir la iglesia. Y el peor error que puedes cometer es ver la vida a través de los ojos de otros. No, un día ya se habían organizado en la iglesia y ya había como 60 personas que querían que yo los pastoreara. Y entonces me dijeron, no sabemos si tú te vas a salir, pero nosotros nos salimos y queremos que, o sea, ya era yo su candidato. A tal grado que le hablaron a un amigo pastor de Houston que tiene un ministerio apostólico y vino a México. Ahí fue donde yo me enteré lo que estaban haciendo y me dijo, me dijeron que vas a empezar una iglesia. ¿Yo? ¿Quién dijo? Me dice, no. Es que me dijeron que estaban haciendo un grupo porque ya se habían salido. No, siguen en la iglesia, están ahí el domingo. Qué equivocación. Yo vine, fíjense, porque vine a decirte, si tú comienzas una iglesia, nuestra iglesia en Houston te sostiene. Y él me dijo, ¿cuánto dinero ganas? ¿Cuánto necesitas? ¿Tienes coche? Y yo dije, esto es de Dios. Ya tenía yo 30 años y dije 14, 30, ya esperé 16. Pero Dios me hablaba y me decía, no puedes ser desleal al compromiso que tienes con tu amigo, el pastor Víctor. Un día juntos delante de Dios le dijimos, Señor, vamos a ser amigos de pacto. Algún día nos vamos a separar, pero siempre nos vamos a honrar. Y yo no podía olvidar eso. Tenía que esperar en la promesa que yo hice. Yo creo que la única manera en la que tenemos que salir es cuando un Saúl se levanta en nuestra vida, cuando nos quieren matar. Ahí sí, por dignidad y por
procurar lo mejor, te separas. Pero no era mi caso, no era el pastor Víctor el que me decía qué hace aquí. Al contrario, él me confiaba a la iglesia y era el que estaba a cargo de todo eso, pero no era mi lugar ser pastor. Porque lo segundo que tenemos que cuidar para esperar bien es estar en el lugar que nos toca. Hijo, tú eres hijo, no eres padre. Y aun cuando te cases, no eres igual que tu padre. Ese lo voy a repetir porque ese sí me gustó. Hijo, aunque te cases y tengas hijos, no eres igual que tu padre. Tu padre te lleva ventaja, él te puede dar consejos que tú ni te imaginas. Y los consejos de tu padre, si tú sabes tener el corazón correcto y estar en el lugar que te corresponde, todo consejo te va a dar una ventaja a ti. La gente piensa que nuestros hijos deben de empezar igual que nosotros. No, señores. La Biblia dice que Salomón llegó a ser rey y no peleó las batallas que peleó David. Porque David esperó. Salomón esperó. No llegaba todos los días: papá, ¿ya te vas a morir? Porque ya no estoy esperando que te mueras para poner mi sexenio. No se levantaba en las mañanas y le decía a los que servían: ¿ya se murió el viejito? No. Hasta que viene el momento de David, él esperó en el lugar que tenía. Nosotros necesitamos esperar bien tomando el lugar que nosotros tenemos. Yo les platico esta historia porque cuando llegó el día de venir aquí, esta iglesia es resultado de la espera de años, queridos. De años. ¿Cuántos años tenía? 14. Cuando comenzamos, hace 18 años, yo tenía 35, van a ser este año próximo. Iba a cumplir 35. Así que esperé por lo menos, ¿cuántos dijimos que eran? De 14 a 30, 21. Ahora, eso fue para empezar. Pero lo que hoy tú ves aquí es la espera de 18 años más. En el lugar correcto. No dejes que nada te mueva de tu lugar, de tu llamado, de tu asignación, porque esa es la espera correcta. Si ahí estás, lo que Dios te dijo, ahí te va a encontrar. Ahí te va a llegar a la vida, ahí se va a despertar, ahí se va a desatar, ahí se va a proyectar, ahí se va a llenar de gloria. Porque Dios refleja su gloria sobre nosotros cuando estamos donde debemos estar. Él da su gracia para todos, pero su promesa está con aquellos que están donde deben estar. Y termino con un pasaje más de Hechos. Dice el 1:14 de Hechos: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban perseverando en la oración. ¿Cómo debe de ser una espera? ¿O qué necesitamos para una espera buena o esperar bien? Debemos, número uno, como creyentes, perseverar en nuestra conexión con Dios. Queridos, la desesperación, sin querer queriendo, como decía nuestro hermano Chespirito, no es que seamos malintencionados. Cuando no cuidamos la comunión con Dios, nos conectamos más o hacemos más conexión con la situación, con el entorno, con mis ideas, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis emociones, con mis conclusiones. Como lo dije hace rato en la prédica, cuando Elías dijo: me quieren matar, y Dios le dijo: no, Señor, nadie te va a matar, yo te voy a llevar a otra dimensión. Si tú lees la historia de Elías. Entonces nosotros lo que necesitamos es mantener nuestra conexión con Dios. Y dos, dice ahí, perseveraban en la oración. Me parece que es una buena escena para decir o para saber que en la espera de la promesa que estaban ellos esperando, ellos seguían activos trabajando en lo que debían trabajar. Porque una de las cosas que hacemos es que
¿Has escuchado el ejercicio aquel que ponían un vaso, se acuerdan, de cristal con agua a la mitad? Y entonces decían, ¿este es un vaso medio vacío o un vaso medio lleno? Y terminaba diciendo, todo depende del cristal con el que lo mires. ¿Qué significa o qué nos haría pensar eso? Significa que alguien puede decir, no tengo el vaso lleno, no puedo hacer nada. O significa que alguien diría, hay la mitad de agua, puedo tomar esa mitad de agua y sí puedo hacer algo para atenuar mi sed. Es decir, que algunos dirán, hasta que no esté en cierto punto lo hago, pero otros dirán, con lo que tengo lo sigo haciendo. A veces no tenemos lo mismo, a veces no tenemos la misma fuerza, a veces no tenemos el mismo contexto, a veces no tenemos el mismo equipo, a veces no tenemos los mismos recursos, pero lo que estaba diciendo ahí es, esperen la promesa trabajando con lo que tienen. ¿Qué tienen? La oración, dedíquense a la oración. Buscando a Dios. Claro, hacían otras cosas en la vida laboral, me imagino, pero estaban trabajando o haciendo algo. Y termino entonces diciendo que esperar bien no es no hacer nada. Esperar bien es hacer algo, no porque tenemos todo, es siempre hacer algo con lo que tenemos. Creo que todos podemos, bueno, la mayoría podemos tener experiencias de este tipo. Yo recuerdo, antes de ir al ministerio, cerraron el área donde estábamos, así que entonces la empresa a la que servíamos, con la empresa que se había creado, nos quedamos sin trabajo justo en estas fechas, y a partir de ahí trabajé durante 6 meses por mi cuenta. Y entonces hacía planos, pero cuando no había planos, entonces rezanaba casas, y cuando no rezanaba casas, pintaba casas, y cuando no pintaba casas, vendía tarjetas, ¿cómo se llama? Para hacerte socio. Bueno, quise venderlas, pero nunca vendí ninguna. Pero me iba a las calles a ofrecer, porque no tenía un trabajo, pero tenía algo que hacer, usar mi capacidad, mi creatividad. No importa que no regresara sin dinero, pero que Dios viera que con lo que tenía estaba haciendo algo. Que Dios no te encuentre sentado en tu sillón con los brazos cruzados. ¿Qué haces, hijo? Esperando en ti, Señor. No. Es decir, que esperar bien es siempre hacer algo con lo que tenemos. No te esperes hacer algo porque quieres tener más o porque crees que no tienes suficiente. Hazlo con lo que tienes. No te esperes. Por ejemplo, si tú dices, yo no puedo hacerle bien a la gente porque nada más puedo hacer un sándwich para regalárselo a alguien en la calle, pues haz ese sándwich y llévaselo a alguien. Les voy a dar algunas ideas que escuchaba en la semana. La siguiente vez que vayas al súper, compra una leche, compra un cartón de huevo, lo que te alcance, y cuando vayas con el que estás guardando el mandado, decía mi mamá, ya se ve la edad, ¿verdad? Cuando estés guardando la despensa, en lugar de que le des sus 500 pesos de propina, o dale esos 500 y luego le dices, y esto es para usted. Gracias por la emoción y el entusiasmo que todos sienten por hacer. Y tú, pastor, pero es que a mí no me alcanza más que solo para un litro de leche. Compra ese litro de leche y déjaselo al que está ahí, como los conocidos cerillos, que ahora son puros adultos de la tercera edad. Déjaselo ahí y luego pon la mano en su hombro y le di, lo felicito, que Dios lo bendiga. No es que yo estoy orando que Dios me permita hacer una asociación para dar kilos y kilos de ayuda. No la tienes. Puedes comprar una bolsa de arroz ahora en esta temporada, pero siempre, queridos, ninguno de los que están aquí, lo digo con fe, solo tendrán lo necesario para ustedes. Todos los que están aquí siempre tendrán la posibilidad, no importa la cantidad, de darle algo a alguien. Mostrémosle el amor de Dios a la gente en la espera de lo grandioso que creemos que Dios quiere hacer. Y entonces lleva amor, lleva un abrazo, lleva un saludo, sonríele a alguien.
La siguiente vez que vayas con las cajeras de Walmart, que siempre te reciben con buenas tardes, querido señor, ¿cómo está usted? Deseamos que su día vaya siendo excelente. No, no te reciben así. Ya empiezo a cobrar, te dicen. Ese día llega tú, señorita, buenas tardes. Deseo que tenga un buen día. Que Dios te bendiga. Con lo que tenemos, Dios quiere que veas días buenos y días mejores. Y si tú y yo esperamos eso del Señor, lo que nos toca es esperar bien. Esperemos bien. Esperemos bien. Esperemos bien. Cierro con esto, queridos. Creo que todos, y esto lo digo no solo como padre, sino como pastor. Recuerdo el día que nacieron mis hijos. Hoy es, para mí es padrísimo ver a mis hijos ya en su edad adulta servir a Dios. Porque cuando nacieron, a los dos les dije esto, no se me olvida: Dios estará contigo todos los días de tu vida. 1, 2, te bendigo para que ames a Dios cuando crezcas. 3, serás instrumento de Dios para servirle en tu generación. Y lo siguiente que escuché fue: cuñá. No me habló mi hijo y dice: así dice el Señor. No. Año 1, año 2, llevarlos al kinder, llevarlos a la primaria, acompañarlos en la secundaria, empezar a abrazar su llamado, impulsarlos hasta la universidad. Y cuando de pronto ellos te dicen: quiero servir a Dios. Algunos piensan que fue de un día a otro, pero fueron años. Todas las noches cuando estaban en el vientre de mi esposa, todas las noches, ninguna noche dejé de orar por ellos. Me acostaba en la cama, ponía mi mano en su vientre y empezaba a orar: te bendigo en el nombre de Jesús. Todas las noches. Esperaba que un día sirviéramos a Dios juntos. Cuando ellos empiezan a hacerlo, querido, no es otra cosa más que ser paciente y esperar. Tenían 10 años y un día Dios me dijo en una oración por niños: pon tus manos sobre de ellos, porque voy a poner lo que he puesto en ti sobre de ellos. Eran niños y oré por ellos. 8 años, 6 años. A los 15, quiero servir a Dios. Quiero servir a Dios. Me acuerdo el día que mi hijo vino y me dijo: mientras Dios me tenga aquí, estoy para servirte. Él tenía como 13 años y me dijo esto: mientras Dios no me lleve a hacer una iglesia o a abrir una iglesia, siempre voy a servirte. Hoy tiene los que tiene. Y lo veo servir. Es una espera que tienes que estar ahí haciendo lo tuyo. Yo no les hablaba a los 5 años y no, Navidad no, vas a servir a Dios. No, les daba Navidad y los ayudaba y jugaba con ellos. Llegaban a la adolescencia y atravesamos la adolescencia y no les decía: acuérdate que vas a ser pastor. No, esperando hasta que en ellos se despertara lo que Dios un día me dijo que hiciera. Ellos me van a servir también. Espera bien, porque tus ojos van a ver lo que Dios te ha dicho, lo que tú has creído y lo que Él te ha prometido. ¿Lo crees? Ayúdame a orar, por favor, por alguien, porque estoy seguro que aquí más de uno puede estar batallando. Tal vez dice: híjole, ¿para qué he esperado? Y se me fue el tiempo. Ayúdame a orar por el que está a tu derecha e izquierda. Déjate usar por Dios y bendice a esa persona. Señor, que su espera sea coronada, que tu promesa sea cumplida, Señor, que tu propósito sea alcanzado.
y oramos por él, por ella, que lo llenes de ánimo, de alegría, de vigor, en la espera que hoy tenga, en la espera de la siembra, en la espera, no sé, déjate usar por Dios. Ayúdame a orar por lo que tienes, quien tienes a tu derecha o a tu izquierda, ¿ok? Mientras yo oro, tú me ayudas a orar por esa persona. Oremos. Señor, gracias te doy en esta mañana, porque tu palabra ya nos dice que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, correrán, no se van a fatigar, es decir, no van a sentir que ya no se puede ir hacia adelante. Eso dice tu palabra y yo confieso que es verdad. Y oro sobre cada persona que está aquí, Señor, para que tú seas su esperanza y entonces tengan nuevas fuerzas y entonces, Señor, no se cansen y entonces se sigan moviendo hacia el propósito tuyo en sus vidas. Oro, Señor, para que entonces a partir de esa esperanza hagamos nuestra parte confiando en la obra de tu Espíritu, pero también confiando, Señor, en lo que hoy nos estés hablando, no solo en lo que nos has hablado antes, en lo que hoy nos estés hablando. Y yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada joven que está aquí, Señor, para que tu palabra y tu Espíritu nos guíen para esperar bien, para corregir el rumbo. Si acaso estamos en la dirección correcta, pasarnos a la dirección adecuada. Si acaso estamos en el tiempo incorrecto, conectarnos con el tiempo correcto. Si acaso, Señor, estamos yendo en un rumbo que no es, entonces corregir o recalcular el rumbo, Señor, con la obra de tu Espíritu. Abrimos el corazón para ser humildes, para ser sencillos, pero también para ser crédulos y creerte a ti, Señor. Bendigo a cada uno para que toda espera sea coronada, Señor, al esperar en ti y al esperar bien. A ti te bendecimos porque eres fiel, no nos harás esperar en vano. Todo lo que nos has dicho se cumplirá. En Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. ¿Cuántos creen que vale la pena esperar en Dios? Si crees que vale la pena esperar en Dios, apláudele bien, apláudele fuerte, fuerte, fuerte. No sé tú.